días a todas y a todos. Desde la Federación de Atención a la Ciudadanía, FACUSO, se lanzará la campaña Stop Agressions. En el ámbito sanitario somos un colectivo que tenemos mucha incidencia en estas cuestiones. El objetivo es visibilizar la problemática y analizar y buscar posibles soluciones. ¿Qué hacer ante una situación de violencia externa? ¿Qué procedimientos y medidas de prevención tenemos para poderlas llevar a cabo? ¿Qué es una agresión externa? ¿Y qué hacer después de una situación de violencia externa? Ahora a continuación pasaré a presentar a las invitadas. Por un lado, Esther Solá, directora de Personas del Consorcio Sanitario Integral. Buenos días. Por otro lado, Pilar Insuit, responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Consorcio Sanitario Integral. Buenos días. Buenos días. Lo primero que quería hacer es el agradecimiento por parte de FACUSO y en este caso de la sección sindical de USOC, del Moisés Broggi, sobre todo a la Secretaría Técnica de Prevención de Riesgos y a la Secretaría de Recursos Humanos por habernos facilitado todo este desarrollo para poder grabar este podcast. Y sobre todo a vosotras, porque entendemos que va a poder ser una de las primeras y a lo mejor muchas más colaboraciones para poder desarrollar todos estos temas. Gracias. A continuación, Pilar, ¿cómo definirías desde tu rol la violencia laboral de origen externo? Bien, la violencia de origen externo es aquella que se da en el ámbito laboral por personas ajenas al entorno del trabajo. Entonces afecta a los profesionales y estaríamos hablando aquí tanto de agresiones verbales como físicas que suponen pues desde un insulto, un aumento del volumen de la voz hacia el profesional en una situación pues en su actividad laboral, hasta amenazas, incluso a veces pues agresiones físicas, pues golpes que a veces incluso suponen una lesión física que comportaría además un accidente laboral. ¿Y qué acciones preventivas se toman en este caso? Aquí en el consorcio lo que tenemos es un protocolo, unos procedimientos, los cuales los profesionales pueden notificar internamente a través de la intranet un sistema interno de alertas cuando reciben una agresión, tanto sea física como verbal, por un externo, por un paciente o un familiar de un paciente, etc. Estas notificaciones las recogemos desde el servicio de prevención. Los técnicos de prevención realizan una valoración técnica de cada caso. El profesional previamente también lo comenta con su responsable en la empresa, por lo tanto la empresa está al corriente de estos casos. Se hace esta valoración, de ello se deriva un informe en el cual se recogen las propuestas de mejora o de prevención que propone el mismo profesional que ha sufrido la agresión, así como las que los técnicos del servicio de prevención y también los sanitarios, que muchas veces también participan, proponen en estos informes. Luego esto también evidentemente no queda aquí, se recomienda que siempre estas agresiones se denuncien en la policía para que también consten a nivel jurídico y a nivel penal si hace falta. Y con este acompañamiento después también se informa en los comités de seguridad y salud para que también los comités, la participación de los profesionales, del resto de los profesionales también puedan proponer nuevas medidas de prevención, medidas de corrección, etc. Según las últimas estadísticas del 2024, ha crecido un 20% lo que son las agresiones en el ámbito sanitario. Porque es un tema tan urgente y crucial. Desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajo ya está claro, ¿no? Porque las agresiones, aparte de que en el momento que ocurren pueden afectar en la salud inmediatamente del profesional, tanto física como emocional, también pueden tener una repercusión a largo plazo, ¿vale? Porque, claro, es muy importante que las organizaciones pues, lo tengan en cuenta, porque tienen una de las responsabilidades, ¿no?, de todos es procurar por la seguridad y salud, la nuestra y la de nuestros compañeros, ¿no? Entonces es urgente y es importante. Además, parece ser que es un tema que está creciendo no solo en el ámbito sanitario, sino a nivel social, ¿no? Entonces tenemos que, es un tema más que hay que tener en cuenta y
y es muy importante por ese motivo, ¿no? Y ahora, Esther, desde tu rol de dirección de recursos humanos, la prevención, ¿qué tal? ¿Cómo la gestionáis? Pues lo primero desde la dirección es influir e incluir a todas las direcciones, empezando por las asistenciales porque es el volumen grande del consorcio, pero incluyendo también a las direcciones de infraestructuras porque son los que pueden ayudarnos a hacer algunas de las medidas correctoras, a comunicación, a atención al usuario. Todos ellos es a los que hemos incluido en un grupo de trabajo que se ha creado desde hace un poco más de un año para actuar de manera alineada, coordinada e insistente y homogénea en todo el CSI. Entonces, para mí, la dirección lo que tiene que hacer es ese compromiso, traducirlo a esa implicación. Para ti, Pilar, ¿se registran las incidencias todas en las agresiones? Sí, sí. Y tal como decía antes, todas las notificaciones se recogen y, por ejemplo, en el 2024 que nos llegaran fueron unas 120 notificaciones de agresiones y en lo que llevamos, los primeros 6 meses del 2025 había más de 80, o sea que probablemente se evidencia que hay un aumento también porque ahora también se ha hecho mucha difusión y se insiste a los profesionales que notifiquen todas aquellas agresiones que sufren. La violencia impacta en la salud física y mental de las personas trabajadoras. ¿Cuál es el impacto y cómo lo cuantificáis? Bueno, de momento, claro, no hemos recogido todavía ese impacto, pero sí que en el momento presente sí que los profesionales manifiestan enseguida, ¿no? Cuando se trata de un accidente, si es una lesión física, pues a veces se traduce incluso, como hemos dicho, en un accidente de trabajo que puede incluso causar baja laboral. Pero bueno, ya veremos a ver en el tiempo, ¿no? Si esto puede tener un impacto más negativo, pues por ejemplo desde el punto de vista pues, de la salud mental, ¿no? Por eso es muy importante hacer acciones en el presente para evitar, ¿no? Que todo esto se haga una bola más grande, ¿no? Y Esther, ¿cómo afecta al funcionamiento de la gestión todas las agresiones en centros hospitalarios? Bueno, afecta yo creo que desde dos perspectivas. Una perspectiva es la interna, ¿no? Porque existe esta vivencia y esta emoción de ansiedad y de miedo, ¿no? Delante de pues, los pacientes y los usuarios que vienen con mayores exigencias, ¿no? Y formas puede ser más agresivas. Y esto pues, genera en los trabajadores esta situación. Pero por otro lado también genera en los entornos, en pacientes y familiares que viven a veces situaciones pues, en las urgencias, por ejemplo, de otra familia y otro usuario que puede generar una situación de agresividad que no solamente va al profesional, sino va a esos pacientes que están en esa sala de espera y que están acompañando. Yo creo que esto, intentando salir ya del mundo hospitalario, socialmente, es un trabajo que toca empezar a hacer actuaciones, ¿no? En las empresas tenemos unas capacidades limitadas para hacer las actuaciones internas y todas las que existan las vamos a poner a término, pero también hay unas actuaciones que son fuera de la empresa, como es la educación, ¿no? El respeto, el enseñar en las escuelas desde que eres pequeñito y vas a la guardería, pues hasta que todo en tu vida profesional y en tu vida social. Yo creo que esto no se educa. Miramos en el informe PISA la nota que sacas en matemáticas, pero no la nota que sacamos en respeto. Entonces, si no somos generosos y no somos respetuosos, ahí hay un trabajo grande que hacer. Porque si no, ya tienes que ir al otro lado, que es ir a la legislación. Es decir, si yo no he educado, acabo haciendo actuaciones agresivas que si son muy graves te llevan a ser un delito. Y como delito entra aquí la acción de la justicia. Y la acción de la legislación y la justicia, a veces estas personas, por eso decía Pilar que es necesario que vayan haciendo denuncias, estas personas nos encontramos que entran por una puerta y no se les puede retener. La policía les tiene unos minutos o horas
en su sede, pero vuelven a salir por la otra puerta, con lo cual esas personas agresivas no reciben una educación de que tienen que cambiar, ¿no? Yo creo que ahí es el gran trabajo que hay fuera. El gran trabajo que hay en las empresas es otro, que también entra la educación y la formación y entra el dotar de herramientas y el ver qué actuaciones tenemos que hacer para hacer que los hospitales sean más seguros. Pilar, ¿existen protocolos de actuación ante situaciones de violencia externa en el sector sanitario? ¿Suelen activarse o quedan en papel mojado? Bueno, no, como decía antes, aquí en Consorci tenemos el protocolo contra la violencia externa, que además bueno, se trabaja también en el grupo de trabajo con las direcciones y es donde se evidencian si las medidas que se proponen, las medidas de prevención y de corrección, que a veces son simplemente cerrar una puerta, dar acceso de todo el mundo, ¿no? En unas urgencias, pues que solo pueden acceder los profesionales sanitarios, con eso a veces pues ya corriges, ¿no? Entonces, sí, estos procedimientos pues se están acabando de trabajar y se están unificando todas esas acciones preventivas y correctoras con los equipos de trabajo, con las direcciones y en las cuales también participan los profesionales. Y además, bueno, claro, recoger las notificaciones para ver cuántos casos vamos teniendo, pues es importante, pero evidentemente para después poner medidas correctoras, ¿no? Para que cada vez haya menos agresiones y los trabajadores vayan a su trabajo, ¿no? A realizar sus funciones como profesionales sin miedo, sin inseguridad, sin ansiedad, y ese es un poco, ¿no? El objetivo para que la salud, bueno, no se vea perjudicada. Sí, ¿qué actuaciones y recursos y medidas preventivas de apoyo deberían implementarse? Pues yo creo que aquí hay en dos ámbitos, el interno y el externo. Vuelvo al interno. En el interno, pues hacer, como comentaba Pilar, los hospitales no tan abiertos. Es decir, pasamos de cuando yo era jovencita y pequeña, en que para poder acceder a un hospital había unos pases y solamente podían pasar los dos familiares que tuvieran esos pases, a hacer unas puertas abiertas que todo el mundo puede entrar, y entonces esto conlleva más dificultades para tener un control del número de personas que están dentro de la organización. Si además en un box de urgencias que hay mayor tensión, pues hay numerosos familiares, esto genera en muchas ocasiones que haya un profesional delante de un número N de personas, que la verdad es que gestionar esa tensión es difícil. Por lo tanto, una de las primeras cosas sería hacer que los hospitales no fueran tan abiertos como han sido hasta ahora. Y ya sé que puede ser que no sea popular, porque igual la gente, todo el mundo quiere acompañar a sus familiares, pero consideramos que es importante e interesante esta medida. Y en esta medida pues hemos empezado a trabajar con seguridad y con el control de accesos para intentar que el paciente siempre vaya acompañado, pero de un familiar, no de más de uno. Uno sería este. Dos, y seguido con lo que comenta Pilar, para poder hacer y ayudar, es que teníamos y tenemos muchas puertas de accesos en algunos de los hospitales, como por ejemplo este, y estamos analizando cómo podemos hacer que se vayan reduciendo. Ya hemos actuado en uno de los accesos, aprovechando unas obras que había que hacer, y ahora en septiembre estaremos en otro de los hospitales del consorcio para poderlo hacer. Esto serían como una de las primeras medidas. ¿Qué más medidas se pueden hacer? Con comunicación hemos trabajado en cartelería para que en las salas de espera o en salas donde haya más acceso de familiares y de pacientes, pues haya este mensaje educativo. ¿Qué más cosas? Formación. Formación a los empleados, que hemos hecho algunas sobre el paciente agitado, porque uno de los sucesos que hubo que hizo más ruido, por suerte no hubo ninguna persona agredida físicamente, pero sí verbalmente, pues contactamos con el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que ellos tienen personas con problemas de salud mental, para que nos hicieran unas formaciones. Pero además el servicio de urgencias de aquí del Brogi elaboró y revisó un protocolo de cómo actuar en estos casos, ¿no? Hemos colaborado también con fuerzas de seguridad, con Mossos d'Esquadra, hemos colaborado con la Guardia Urbana, con la empresa de seguridad, que ha hecho un foro abierto a todos los trabajadores que quisieran estar, para ver si conocemos suficientemente hasta dónde la persona de seguridad nos puede acompañar o ayudar desde el primer minuto, ¿no?
Bueno, yo creo que se puede actuar, seguramente si los presupuestos que existieran fueran mejores, pues igual podríamos poner más instalaciones con más cámaras, ¿no? Entonces, internamente, y todo lo que está en manos y que nos lo permite, estamos trabajando en ello. Ahora para el mes de septiembre-octubre, más bien octubre, porque en septiembre aún hay personas de vacaciones, haremos unas formaciones, una prueba piloto en el que, digamos, abordarán 3 ámbitos. El ámbito de la estrategia de la comunicación cuando estás con una persona verbal, el ámbito de la estrategia corporal, es decir, y el ámbito como atender esas agresiones y el emocional, porque quieras o no, esta ansiedad, este miedo, esta angustia, no solamente lo tienes en el momento, sino que te lo llevas. Entonces, cómo poderlos trabajar. Eso en el interno. En el externo, vuelvo a repetir, es decir, yo creo que hay 2 acciones que hay que hacer desde toda la sociedad, que es educación y es legislación. Como directora de personas del complejo universitario, siendo consciente de que la violencia externa es una violencia sufrida por el personal trabajador del sector público mientras desempeña sus funciones como empleado, publica que se ofrece un servicio a la ciudadanía siendo consciente de la obligación que tienen las administraciones públicas de garantizar la seguridad y salud de sus empleados y empleadas en todo lo relacionado con el trabajo. ¿Qué políticas y protocolos ha implementado la institución para proteger a las personas trabajadoras? Bueno, la mayoría los hemos ido describiendo, ¿no? Pilar ha hablado del protocolo que tenemos que existe desde hace bastante tiempo. En el 23 se hizo una revisión, ahora estamos trabajando en la segunda revisión, porque yo creo que una de las cosas que hemos hecho, aparte de un protocolo que es al final cómo tienes que actuar, ¿no? Y unas directrices, desde hace un año y algo hemos creado un grupo de trabajo que como mínimo mensualmente se reúne, llevamos unas 12 reuniones aproximadamente, y en esas reuniones hemos incorporado tanto las direcciones médicas, asistenciales, direcciones de centro, como atención al usuario, infraestructuras por la parte sobre todo de seguridad, pero también para visualizar si hay unos box donde sea más seguro poder atender a personas que ya presenten unas alteraciones o un comportamiento potencialmente más agresivo, hablar también con seguridad, por lo tanto, a la responsable de seguridad, que se llama Maite, pues también se ha incorporado. Y entonces yo creo que lo más importante que tiene que hacer una dirección, no solo aquí, sino en cualquier hospital, y más la de personas, porque por eso nos ponemos no recursos humanos, sino personas, es influenciar en toda la organización para llevar al máximo todo lo que podamos hacer. Y yo creo que ese es nuestro rol y es en lo que tenemos que trabajar. Entonces, para influenciar es implicarlos, es concienciarlos, es que cuando sale una piedra en el camino, ver cómo la tenemos que sortear. Y caminar no es fácil, y caminar de la mano con diferentes personas es un poco más complicado. Pero es el trabajo que hemos hecho y yo creo que yo estoy orgullosa del trabajo que se está haciendo desde prevención de riesgos con el soporte de toda la dirección. Entendiendo que es una situación problemática, ¿qué próximos pasos tenemos previstos para dar? Pues como comentaba, en octubre tenemos una formación prevista que como será una formación que la queremos ampliar a todas las personas que están en el front office, es decir, de cara a estas situaciones de violencia externa, entonces queremos que salga bien y para que salga bien creemos que es necesario hacer unas pruebas piloto en diferentes ámbitos donde se produce en nuestras estadísticas mayor número de SIAs, bueno, de denuncias o alertas de situaciones. Entonces, ahí hacer unas formaciones con diferentes personas, aproximadamente cada una de estas formaciones participarán unas 20 personas, para luego analizar qué es lo que han encontrado que les ha ayudado y en qué podemos mejorar y poder acabar de desplegarlo e incorporarlo en el plan de formación como una formación básica para todo el mundo para su seguridad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hemos identificado, después de llevar un año trabajando, que muchas veces no sabemos quién hace qué, ¿vale? Es decir, que se produce la situación de alerta y de una manera, digamos, natural, haces más o menos lo que dice el procedimiento, pero el procedimiento básicamente lo que te dice es, pues intenta mantener la calma, ¿no? Lo que cualquier persona te diría. Pero no dice esto lo tiene que hacer una persona o esto otra. Y esto nos lo piden desde los equipos.
Entonces hemos pensado que aparte de la sesión que hicimos, que vinieron aquí 4 personas de la empresa de seguridad a explicar qué es lo que puede hacer la empresa de seguridad, pues también creemos que es necesario que en el procedimiento que tenemos en el protocolo incluyamos el circuito. Entonces, la primera parte de la formación será explicar el circuito y la segunda parte, herramientas para atender los diferentes tipos de violencia. Bueno, entendemos que es un problema que es de todos, como estamos comentando, y bueno, el mensaje que le gustaría transmitir a las personas trabajadoras y a otras administraciones sobre el abordaje de las agresiones, ¿cuál sería? Pues da lo mejor de ti, esperar que los demás hagan lo mismo, que también den lo mejor, que igual que nos gusta que nos respeten, aplicarlo con nuestro ejemplo, es decir, que seamos respetuosos con los demás, que hay una palabra que es muy fácil de decir, pero muy difícil de cumplir, que es la generosidad. Yo creo mucho en esa parte, creo que si tú das sin ningún beneficio es lo mejor que puedes dar en la vida. No estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de dar, por decirlo de una manera, cariño. Ya sé que es muy filosófico, pero si intentas a los demás ayudarles, la mayoría de veces eso ayuda a corregir. Es decir, si yo vengo muy nerviosa y alterada y tú me hablas pausado, me miras con cariño, diciendo a esta pobre persona les puede estar pasando algo, seguramente que en la mitad de casos funciona. En la otra mitad, pues son personas que igual están enfermas y entonces pues simplemente puedes hacer de mantener el respeto. Yo creo que respeto y generosidad va junto e intentar eso, esperar, dar para ver si puedes recibir, que funcionará en una gran parte. En el resto, pues ya donde no puedes llegar es en que el otro haga lo mismo, ¿no? Pero solo sabría decir ese mensaje, ya sé que es un mensaje como muy idílico. Esto a las personas de dentro. A las personas de fuera, si esto llegara a una red social que pudiera llegar a mucha gente, vuelvo a decir, educación, incluyamos materias de respeto y de generosidad desde la infancia. Yo creo que eso es muy importante. Ojalá eso también estuviera en las casas. Ahí yo no sé si aún es más difícil de poder influir, pero creo que la escuela trabaja de la mano con los padres, o debería ser así. O que haya educación de padres también, quizás, cuando somos padres nos han educado para poderlo hacer. Y que haya también alguna manera de considerarse un penalizador, un agravante, que se le llama en derecho, por cuando una persona agrede a otras personas y más haciendo su trabajo. Yo considero que eso es inaceptable. Es decir, a nosotros, a todos, nos pagan por venir a trabajar y dar lo mejor de nosotros, pero no nos pagan para que nos peguen o para que nos insulten, ¿no? Entonces, cuando además ha llegado a una agresión física o una amenaza, que al final es físico porque mi cerebro es físico, eso tendría que tener una penalización extra. Y yo creo que ahí eso también hay que trabajarlo. Igual que se está trabajando, ¿no?, desde los gobiernos, pues la concilia, porque no trabajamos en la parte negativa también, que también forma parte de la vida, es la otra cara de la moneda. Y Pilar, por último, para acabar, hay un tema estrella, se podría decir ahora, que son las evaluaciones de riesgos psicosociales, que en el mundo sanitario sí que tienen más recorrido, pero en otros ámbitos no. ¿Qué podrías decirnos sobre las evaluaciones de riesgos psicosociales, la importancia que tienen en las empresas? Bueno, es una de las especialidades que comportan la seguridad y la salud en el trabajo. El riesgo psicosocial, hay muchos tipos de riesgos psicosociales. Nosotros los estamos evaluando y bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Al final lo importante es evidenciar en cada puesto de trabajo cuáles son estos riesgos que pueden a la larga afectar en la salud de las personas y para, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no?, para poder poner medidas de prevención y de protección que muchas veces son difíciles de aplicar, pero otras no tanto, ¿no? A veces son medidas organizativas, otras veces pues ayuda, pues lo que comentaba Esther, ¿no?, de formar a los profesionales para saber pues gestionar emociones o gestionar, bueno, en el ámbito sanitario sobre todo, claro, hay una carga mental, ¿no?, sería uno de estos riesgos importante que conlleva pues la misma profesión, ¿no? Pues en enfermería, en servicios de urgencias, hay unos servicios más que otros y hay unos puestos de trabajo que tienen más que otros
Y entonces nosotros pues realizamos estas evaluaciones de riesgos igual que como realizamos las otras, ¿no? Las que tienen más que ver con la ergonomía, con la seguridad en el trabajo, con los productos químicos, con los riesgos biológicos, etcétera, pero que son también muy importantes. Y bueno, y se trata de eso, de evidenciarlas, de poner medidas y bueno, y la organización que las pueda ir aplicando bueno, poco a poco, ¿no? Y nosotros los servicios de prevención también asistimos siempre a sesiones, a jornadas donde en el ámbito sanitario o en otros ámbitos también se estudian estos riesgos psicosociales, pues porque muchas veces hay métodos pues, que en otras organizaciones funcionan o han aplicado unas medidas que pueden ir bien y las podemos trasladar y proponer en nuestra organización, ¿no? O sea, también es importante el trabajo interdisciplinario entre profesionales que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, para poder aprovechar todo todo lo positivo, ¿no? Que se pueda conseguir en otro tipo de organizaciones. Bueno, pues hasta aquí el coloquio charla, ¿vale? Agradeceros desde Facuso, ¿vale? La colaboración en la campaña Stop Agressions y esperemos que se pueda lanzar en el mes de octubre y ya seréis conocedores y podéis participar activamente en cualquier momento. No, gracias a vosotros. Gracias a ti porque pensamos que esto es otra gotita más, ¿no? Otro grano de arroz, ¿no? En la paella. Y es necesario concienciar a todo el mundo en la violencia. Por lo tanto, felicidades también a Facuso, en este sentido, por llevar una campaña que es necesaria. Sí, muchas gracias por contar con nosotras para poder participar y también dar poder comunicar, ¿no? Y que se visualice más las actuaciones que se están realizando aquí con la colaboración de todos los profesionales, evidentemente. Gracias por la cercanía que habéis mostrado. Bueno, Un saludo y buenos días. Gracias.